Me gustaría darte mucha información, pero la tengo que dar muy sintetizada, inteligentemente, para que tú te quedes con lo más elemental, importante, para que te sirva en tu vida, tanto personal, profesional, sobre todo en momentos retadores como los que estamos viviendo. El tema es bellísimo. A mente abierta, mar de posibilidades. El cambio, debemos de entenderlo, es la única constante. A veces nosotros provocamos el cambio, provocamos un cambio muy personal, provocamos un cambio profesional en nuestras tomas de decisiones, pero también hay cambios que no, aunque yo quiera evitar, no se puede, es parte de la naturaleza. Y entendiendo esa parte, el tener la mente abierta o la mente abierta es como un paracaídas, es lo que quiero que comprendamos. En caída libre, como en momentos álgidos como los que estamos viviendo, necesitamos tener la mente abierta como ese paracaídas. Porque quien no busque la manera, aunque esté muy presionado y estresado, de tener mente abierta, su paracaídas no va a abrir y seguramente va a pasar un mal momento. Así es que es un buen momento para reflexionar. Cuando yo digo a mente abierta, mar de posibilidades, estoy hablando de que busquemos siempre tener las alternativas, caminos diferenciados que me permitan tomar mejores decisiones y tomar el mejor camino de acuerdo a las circunstancias y a las conveniencias personales, profesionales, incluso económicas en las que estemos atravesando. Quiero platicarte sobre Gary Dalton. ¿Qué pensarías si yo te dijese que yo te vendo esta piedra y te voy a pedir el equivalente a 120 pesos por ella? ¿La comprarías? ¿Tú comprarías esta piedra en 120 pesos? Pues déjame platicarte brevemente esta historia. Gary Dalton era un publicista que en los años 70 estaba completamente en quiebra y estaba atravesando no solo el país, sino el mundo, algunas crisis como las que ya en su momento desafortunadamente empezamos a acostumbrarnos, cual no debería de ser así. Él estaba pasando por una crisis, no tenía clientes, no tenía ingresos, y en su momento en una charla con sus amigos, ellos platicaban sobre las bondades y los beneficios que tiene una mascota en ese tipo de momentos difíciles, porque de alguna otra manera hay una descarga emocional. Gary Dalton escuchó. Gary Dalton se le ocurrió una pequeña broma delante de sus amigos. Él les dijo que tenía una mascota perfecta, sumamente obediente, fácil de cuidar, no necesitaba prácticamente algún adiestramiento, tan pronto tú le enseñaras algo, lo aprendería rápidamente. Y eso le fascinó a los amigos. Al preguntarles cuál era la mascota que él estaba mencionando, simplemente levantó del suelo una roca y les dijo: esta es mi mascota piedra, y ella me acompaña en cualquier lugar. Hubo risas, bromas, pasaron una tarde muy excelente y pudo haber sido normal y una broma más adicional, pero no en alguien que tiene la mente abierta y está buscando oportunidades. Mientras que otros pueden ver algo absurdo, los que tienen la mente abierta ven algo completamente genial. Gary Dalton, en ese momento le cayó el 20. Se fue a su casa, sacó su computadora, se puso a escribir un manual que se llamó el Manual de la Mascota Piedra. Compró rocas y las empacó y las puso en una caja. Y le llamó Pet Rock a su producto. Él, cuando iba a venderlo a los malls, a las tiendas de autoservicio, a los compradores, cuando ellos se presentaban, les decían que estaba loco, que qué era lo que pretendía. ¿Quién iba a comprar una piedra como mascota? Y lo rechazaron 1000 veces, 1000. Pero cuando se tiene mente abierta, tenemos aprendizaje sobre las experiencias. Y él construía a través del aprendizaje. Así es que a veces decimos que la suerte nos toca y es algo que debemos de analizar perfectamente. La suerte no existe. Existe la causalidad que nosotros provocamos al destino a través de nuestras acciones y de nuestra toma de decisiones, correctas o incorrectas. En este momento de la historia, Gary Dalton
sufre uno de los tantos rechazos en una tienda grande, pero resulta que el dueño de esa tienda tenía una fiesta en la noche. En esa fiesta, como parte de lo gracioso que había sucedido en su día, les platicó de un loco que vendía piedras mascota y que lo había visitado. Había un periodista dentro de ese grupo. El periodista escuchó, le pareció muy agradable, muy chistoso el que el loco quiera vender piedras. Al día siguiente tenía una reunión con su jefa y estaban buscando esos huecos dentro de las noticias que a veces nos dan, que pueden ser graciosos o curiosos. Él comenta sobre el loco que vende piedras mascota. La jefa inmediatamente le dice, eso es una noticia que puede ser curiosa, búscalo, entrevístalo. El periodista lo buscó, lo entrevistó, salió brevemente unos segundos en las noticias y este loco que ofrecía mascotas como piedras se hizo millonario. Él es Gary Daly. Y como este ejemplo, hay muchísimos en los que podríamos hablar, pero quería mostrártelo porque a veces creemos que las cosas solo son cuestión de suerte. Y esto, vuelvo a repetirlo, es una provocación al destino. Se llama causalidad, porque si nunca hacemos nada para provocarlo, sucederá exactamente lo mismo que has recibido exactamente hoy. Nadie va a decir y nadie va a comentar lo que estamos pasando es agradable. Nunca lo va a hacer. Pero si nosotros queremos ver un problema, problema vas a ver. Si nosotros cambiamos la palabra de problema por oportunidad, tu mente piensa de una manera diferente y te puede abrir la oportunidad. Es ahí donde tenemos una llave bien importante y bien interesante llamada creatividad. Yo nada más te recuerdo que creatividad es hacer las cosas diferentes, es huir de lo obvio, de lo que tenemos siempre presente, de lo seguro, ¿de acuerdo? De lo predecible. Yo creo que tenemos momentos bien interesantes de analizar y de pensar, muchas veces intrapersonalmente, o sea, hacia nosotros, ¿qué es lo que me gustaría que sucediese? ¿Qué estoy haciendo actualmente para que suceda eso que me gustaría tener? Un negocio, incrementar oportunidades económicas en un momento cuando a lo mejor todo el mundo va a tener situaciones de problemas económicos. Tal vez nosotros, al verlo como un proceso de reto, lo vemos como una oportunidad, como lo que hizo Gary Daly, como lo hace mucha gente. A mente abierta, mar de oportunidades. Pero, ¿cómo debemos de estar preparados para tener una mente abierta? ¿Cómo debo de estar preparado para procesar creatividad dentro de un proceso, aunque sea estresante y difícil? Bueno, el primer consejo que yo te doy en este momento es que cambies tu lenguaje interno. No es lo mismo decir tengo problemas a que tengo una oportunidad, aunque esencialmente es el mismo camino. Pero el decir problemas, si yo te dije tienes un problema en este momento, tú y yo necesitamos hablar, en tu mente seguramente va a venir regaños, gritos, situaciones álgidas y difíciles. Pero si yo te digo, tenemos una oportunidad, vamos a buscar el camino correcto para poder para lograr un objetivo, tu mente va a cambiar. Tu mente nada más de procesar ese pensamiento se va a abrir, se va a relajar. De eso te voy a platicar y de eso vamos a platicar en las siguientes láminas. Tú ves esta, es un cuadro muy famoso de Salvador Dalí. Salvador Dalí era alguien muy especial porque quiso ser especial, porque él no se construía en base a lo que piensan y dicen los demás. Él se construía en base a lo que él necesitaba, lo que él quería. Pero hay una regla que todos debemos de seguir. Mientras que no le hagas daño a nadie, ni te hagas daño a ti mismo, es correctamente válido. Así es que vale que siempre pienses en esto. Salvador Dalí, todos lo conocemos, era un tipo extraordinariamente diferente. Hay una anécdota sobre él. Él va a una conferencia vestido completamente de buzo, sí, totalmente de buzo. Tanque, todo el uniforme
que él necesita sobre el equipo de bus. Cuando está en el podio, le dice a todos los demás, la única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco. El no estar loco es no dejar de sentir y de pensar situaciones que a lo mejor para muchos les parece absurdo. El no estar loco es tener control sobre el pensamiento, la imaginación y sobre los procesos analíticos que necesitamos para aterrizar nuestras ideas. Eso es lo que él prácticamente nos decía. En este cuadro, que es muy famoso, podremos ver de espaldas a Gala. Gala era su musa. Gala aparece en muchas de sus bellos cuadros. Y si tú notas, hay muchos detalles que tienen que ver en este cuadro. Arriba de la cabeza de Gala, pues está lo que es un Cristo invertido. Se le nota la cabeza, por donde está el sol, ahí lo puedes notar. Pero eso no es lo extraordinario, esto no es lo que lo hacía creativo y diferente. Lo creativo y diferente era la manera en cómo él veía el mundo y cómo lo proyectaba y cómo nos podía llegar a sorprender. Si tú tuvieses la oportunidad de estar frente al cuadro y te retiraras poco a poco sobre el cuadro, te vas a dar cuenta que al retirarte empieza a aparecer un rostro. Ese rostro incluso está en la parte inferior de Gala. Ese rostro, si lo alcanzas a reconocer, es Abraham Lincoln. Eso era la genialidad de Salvador Dalí, que él no solo veía lo que podemos ver nosotros, sino nos llevaba a un mundo mágico donde nos hacía ver su mundo desde su perspectiva. Eso es un proceso de pensamiento abierto. Ahora, uno puede pensar, ¿esto es un don? Y yo quiero decirte, finalmente no es un don, es una cualidad, una característica, es una competencia que todos podemos tener, desarrollar para poder procesar un pensamiento exactamente igual. Él en la pintura, tal vez tú en la economía, tal vez en las artes, en artesanías, tal vez en procesos de construcción y de diseño, tal vez en lo que tú estás haciendo actualmente en tu oficina. Cada quien tenemos ese talento natural. Esa es una competencia, pero es como un músculo. Si tú no vas al gimnasio a hacer pesas, a hacer ejercicio, tu músculo pueden seguir siendo flácidos, pero si tú ejercitas continuamente, te convertirás en uno. Hay un libro muy bello que es de Edward de Bono que se llama Los 6 sombreros para pensar. ¿Por qué menciono este libro? Porque en este momento me viene a la mente el prólogo de este libro. Él habla de sistematizar, de dividir los pensamientos para poderlos administrar y poder construir todo un proceso, un objetivo, una idea, poder innovar. En el libro empieza y dice, juega a que eres un pensador y te convertirás en uno. El punto está que nosotros tenemos que empezar a creer lo que queremos, el creer que podemos, el creer que tenemos todo lo necesario para adquirir esa competencia, ese gusto por querer lograr lo que necesitemos en una situación tan retadora como la que estamos viviendo. Te voy a dar un minuto y empiezo a contarlo para que tú puedas descubrir una estrella oculta que vive en él. Tiempo. ¿Ok? Me gustaría escuchar si alguien encontró la estrella. ¿Qué es lo que significa eso? Es que no es un ejercicio como tal, nada más por divertirnos. Esto hay una proyección bien importante de cómo somos, cómo pensamos. Yo empiezo a reflexionar un poco y tal vez hablo azarosamente, infiriendo lo que tú hayas hecho durante el ejercicio. Es decir, yo te puse un reto, inmediatamente tú te abocaste a tratarlo de resolver, buscaste desesperadamente en cada rincón, en cada punto, a ver si alcanzabas a ver la estrella, o tal vez te detuviste, te relajaste, analizaste, buscaste alguna estrategia o estableciste algunas estrategias para poder encontrar la estrella. Tal vez
tachando, buscando la línea con tu dedo en cada triángulo que aparece ahí. Es que el punto no es lo que estamos haciendo, porque esto puede ser divertido, pero para eso ponemos un video de YouTube y nos podemos reír o nos la podemos pasar. Para mí lo importante no es lo que hacemos, sino lo que sucede mientras que lo hacemos. Es ahí donde tú te vas a convertir en un cazador consciente de intenciones y con el tiempo no nada más hacia ti, con un cazador de intenciones hacia los demás, porque pudimos haber tenido dos caminos en este proceso. Un pensamiento reactivo, es decir, hacer inmediatamente, a ver si azarosamente, si el mundo se confabula y puedo encontrarlo inmediatamente y ser el triunfador. O tal vez, lo vuelvo a repetir, buscar una estrategia que me permita el cómo sí llegar. El factor de tiempo no lo voy a eliminar. El factor del tiempo siempre va a existir, siempre. Es algo que debemos de saber administrar y que debemos de saber coordinar y equilibrar dentro de nuestra mente. Así es que, si no lo encontraste, pues así es como suceden las cosas en la vida, las oportunidades. Las oportunidades siempre van a estar ahí. Y no es que nunca existieron, siempre han existido, pero solo las van a encontrar las personas con mente preparada, como lo dijo Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina, y no porque tenía un doctorado. Él lo que comentó es que cuando tú buscas y tienes la intención verdaderamente de encontrar y en un proceso más relajado buscas alternativas que te puedan llegar a la solución, lo puedes ver, porque tu mente ya está predispuesta a verla. Si ustedes alcanzan a ver aquí la lámina, y por eso dicen que las oportunidades son para las mentes preparadas. Hay un libro bellísimo que te voy a invitar a leer, sobre todo en estos momentos que tenemos mucho espacio para ello, lo cual es una oportunidad. Es un libro de Paolo Coelho que se llama El Alquimista. Es un pastorcito que va en busca de un sueño, no te lo voy a contar. Pero resulta que en toda esa aventura que él decidió ir, encuentra su tesoro. Un alquimista que conoce le dice, es que cuando tú quieres, cuando tú deseas, cuando tú buscas la oportunidad controlando tu mente, el mundo se confabula para que tú lo logres. Vuelvo a repetirlo. A eso mucha gente le llama suerte. Nosotros le debemos llamar causalidad. Y esto es la mente de un triunfador. Oye, pero yo no la encontré, entonces no la tengo. Mira, la mente, lo vuelvo a repetir, es un músculo que hay que practicar constantemente. Y te voy a dar algunos consejos y algunos tips para que tú tengas esa alta capacidad de poder ver oportunidades mientras que otros no la ven. Y así es como nacen los líderes. ¿De acuerdo? ¿Qué fue lo que sucedió? Tenemos dos tipos de pensamiento, reactivo y proactivo. ¿De acuerdo? Entonces, encontrar o no encontrar la estrella se procesa en dos tipos de pensamiento. Pensamiento proactivo y pensamiento reactivo. Pensamiento reactivo es hacer sin pensar. El pensamiento reactivo es haberte enfocado y tratado de buscar la estrella sin tener previamente alguna estrategia que te pueda ayudar para poderla conseguir. Eso no quiere decir que inmediatamente vas a tener éxito, pero ya estás construyendo todo ese conjunto neuronal que necesita tu cerebro para desarrollar un hábito que va a ser excelente en la vida. Y ese hábito va compaginado, va de la mano en un proceso creativo. Ser reactivo y ser proactivo. Ser reactivo, entonces, vuelvo a repetirlo, es hacer sin pensar. Ser proactivo, pues es todo lo contrario. Sin embargo, te lo voy a convertir en pasos esenciales. Solo quiero decirte que ser proactivo es darle espacio a tu cerebro, a tu mente, para darle la oportunidad para poder observar, tal vez indagar, tal vez escuchar, investigar alguna posible respuesta que en ese momento
tú no tienes. Entonces, ¿cómo es un pensamiento reactivo? Pues déjame ver, lo intentaré. Pues creo que nada puedo hacer, no está en mis manos en este momento. ¡Wow! Tengo que hacerlo. No puedo. Yo no estaba preparado para esto. Oh, no me hubieras pedido esto. Me arruinaste mi día. Ahora ya estoy estresado. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, así soy yo. Así es mi vida. Así he sido yo. Al ser yo es lo que me ha llevado en este punto donde estoy en la vida. Ser cazador de intenciones. Es decir, miren, les voy a poner un ejemplo a lo mejor hasta tonto, absurdo, pero cada vez que yo o que nosotros pensamos en algo que tenemos que decir, a lo mejor nuestro primer pensamiento es decir, ay, qué flojera, ay, no se puede. Cuando tú haces consciente algo, tienes la oportunidad de cambiar. Te explico brevemente esto. Más del 90%, y te estoy hablando casi hasta un 95%, dependiendo de la personalidad, nuestros procesos son inconscientes. Nuestros procesos de pensamiento son automatizados. ¿A qué me refiero? ¿Y qué es el inconsciente? El inconsciente es el conjunto de pensamientos, aprendizajes, vivencias que he tenido en la vida desde que tengo uso de razón. Eso se convierte en creencias y en procesos de pensamiento. Así es que solo nos queda un 5% aproximadamente de tener conciencia. Cuando uno está procesando un pensamiento ante una situación diferente, estresante, hasta cierto punto que nos puede llegar a bloquear, es relájate un poco, sé cazador de lo que estás pensando en tu mente, y cuando empieces a tener conciencia de palabras como, pues a ver si lo puedo intentar, pues a ver qué pasa, o pues no puedo hacerlo, en ese momento conscientemente cambiar el chip inmediatamente a, aunque en este momento no sé cómo hacerlo, buscaré la manera, indagaré, preguntaré, me asesoraré para poderlo hacer. Te lo pongo en una palabra más coloquial. Híjole, qué tonto, se me olvidó el documento que tenía que entregar. A veces lo decimos tantas veces que inconscientemente lo tienes grabado en tu cerebro. Cuando tú empiezas a ser un cazador de intenciones y te das cuenta lo que acabas de decir, tienes la oportunidad para cambiar. Ese es el 5% de oportunidad para tener un pensamiento más proactivo y que nos abra a oportunidades. Espero que haya sido un poco claro lo que te haya dicho. Ahora otra persona te puede también ayudar a ser muy consciente de todas estas información de creencias que tenemos más destructivas, porque alguien te puede decir, oye, ¿te diste cuenta o te estás dando cuenta de lo que acabas de decir? Nos puede hacer reaccionar y anótalo, ¿sí? Es más, yo les aconsejo, tengan una libretita como que sea, le vamos a llamar nuestro Pepe Grillo, y entonces ese tipo de palabras inadecuadas, ese tipo de pensamientos inadecuados que nos cachamos, o alguien nos hace una observación y en lugar de cerrarnos y enojarnos con un proceso muy asertivo lo anotamos, una vez que tú lo anotas, tienes la oportunidad de cambiar. ¿Quedó claro? Otra pregunta, si Adelante. ¿el ser reactivo es más emocional que racional? El ser reactivo pertenece a algo más instintivo, ¿de acuerdo? Algo más primitivo, más reptiliano, ¿de acuerdo? El ser reactivo es una reacción normal, natural que tiene nuestro cerebro, ¿de acuerdo? El que, por ejemplo, tú te estés atravesando por una calle y no te fijaste que viniese un carro y lo volteas a ver de reojo y viene a una velocidad muy moderada, y en ese momento tú te avientas como puedes hacia el otro lado, puede salvar tu vida. O sea, sería absurdo que tú voltearas y dijeses, viene como a 120 kilómetros por hora, le faltan 5 segundos, creo que tengo 3 metros para poderlo sacar, porque en ese momento, ¡caput!, te morirías. El ser reactivo no es malo, tampoco lo vamos a crucificar. Es algo natural que nos puede salvar nuestra vida, pero a veces hacemos cosas muy reactivas que no deberían de obedecer a un instinto de sobrevivencia.
Por ejemplo, que alguien me grite y yo responda gritando o con palabras altisonantes, puede ser una situación muy reactiva y nunca averiguamos por qué gritó. Entonces, ser reactivo obedece a algo muy primitivo, a algo natural. Habrá cosas que tengamos que ni siquiera te des cuenta y que primitivamente tengas que reaccionar, pero la mayor parte hacemos cosas muy primitivas que deben de ser muy proactivas. ¿Ok? Ejercicio. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. A veces así es la vida. Estamos en el tic, estamos en el toc. Vamos a llamarle el tic la parte reactiva, la parte de dolor, y vamos a llamarle al toc la parte proactiva, la parte de oportunidad. Entonces, para ser un cazador de intenciones, pues debemos de jugar a hacerlo para convertirnos en ello. Este ejercicio es muy sencillo. En la parte de tic, vuelvo a comentarlo, es la parte reactiva. Y yo tengo un pensamiento ante una situación que me es retadora, que a lo mejor ni siquiera la había vivido y se está presentando ante mí. Y mi pensamiento es, esto está difícil. En ese momento tu cerebro va a tratar de buscar instintivamente reaccionar ante una situación que te esté estresando. Lo que vamos a hacer es cambiar ese pensamiento a un pensamiento TOC. ¿Cómo quedaría? Yo diría, esto es retador, buscaré alternativas para poder encontrar una solución. ¿Suena igual? No. ¿Suena mucho más poderoso? Sí. No es lo mismo decir, qué tonto, se me olvidaron las llaves, a decir, wow, soy una persona que en este momento tengo una oportunidad porque olvidé las llaves y tengo que solucionarlo. Suena más largo, ¿verdad? Pero ese es el valor agregado que tenemos que dar en nuestro proceso de pensamiento. Te voy a dar 2 minutos para que en una hoja, en algún lugar donde tú puedas escribir, pongas algunos pensamientos TIC que tú hayas tenido o que te hayas cachado en la vida, o si no te vienen en la mente, la hayas cachado en la vida a otras personas y que lo pases a tu proceso TOC. Esto es una oportunidad, practícalo. Ok, vamos cerrando el tiempo. Antes de cualquier cosa que quiera decir, me gustaría que algunos nos compartieran sus ejemplos de ejercicio que hicieron. Escribí, por ejemplo, en TIC, Sí. vivir sin X persona, por ejemplo, una pareja, Sí. vivir sin él. Y en el lado TOC, escribí, voy a reaprender y a generar nuevas historias. Muy bien, me encantó. Gracias por compartir. Pues yo puse, pensando en esta situación que estamos viviendo, esto se pondrá peor, lo puse en el TIC. Okay. Y del Bien. otro lado, en el TOC puse, ok, Susana, solo cuando esto suceda, lo estarás resolviendo. De acuerdo. Aquí y ahora. Ok, de hecho, también podrías poner, puedo prepararme previamente para tener algunas alternativas por si llegase a suceder, ¿no? O puedo plantear un plan de acción por si se llegase a suceder. Lo que dijiste es muy correcto, o sea, finalmente tú ya estás pasando de una zona TIC a una zona TOC. Déjame decirte que más del 80% de las cosas que hoy nos preocupan jamás sucederán. Así es que vas en un camino correcto. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Yo puse, no puedo, no sé nada de eso. Ok. Por un TOC. Por el momento no tengo información de eso, pero déjame ver qué puedo averiguar. Sí, vientos, bien, muy bien. Yo creo que si pudiésemos les pondría una estrellita a todos los que han participado. De eso se trata, ¿de acuerdo? De eso se trata. Miren, déjenme explicarles esto. El cerebro es como esta bolsa, ¿de acuerdo? Lo que tú estás haciendo a través de este ejercicio es exactamente esto. ¿Se dan cuenta lo que está pasando con la bolsa? Se está estirando. Y ¿saben? Es tan bello porque así funciona nuestro cerebro. Una vez que se estira, jamás vuelve a su situación normal. Y eso nos genera hábitos excelentes dentro de nuestro proceso.
a mí me gustó mucho este ejercicio ¿Sí? porque me lleva del mundo, digamos, del miedo y del mundo de la impotencia de la víctima al mundo de las posibilidades. ¿Sí? En particular, pues me vino ahí algún ejemplo, como en esta circunstancia que estamos viviendo es, híjole, va a ser muy difícil organizarme. La Ajá. otra es, bueno, pues voy a empezar a hacer un calendario para organizarme y que el tiempo me sea más rendidor y eficaz, ¿no? Y entonces, cuando me voy al TOC, me siento potente, me siento capaz, más Así que es. quedarme en mi propia historia y drama personal. Así es, ¿sabes? Y no solo es eso el efecto que tiene nuestro pensamiento, sino va generando no nada más competencias de éxito como mente abierta, como procesos creativos, sino va generando en nosotros un proceso de autocontrol de liderazgo. O sea, tú no puedes liderar a nadie si no te sabes liderar a ti mismo. Y una vez que aprendes en un proceso de liderazgo a tomar el control de una situación, estás completamente capacitado para liderar a otros. Así es que, miren, no, este ejercicio no solo lo dejen como algo agradable que haya sucedido en esta conferencia, llévenlo a su casa, sean cazadores de intenciones con sus hijos, con su pareja, siempre ser asertivos, diciéndolo de la manera más correcta y ayúdenos a llevar de pasar del TIC a pasarlo al TOC, porque finalmente el TOC siempre va a ser mucho, mucho más agradable. ¿Estamos? Ahora, ¿por qué somos así? Y eso es parte de una de las preguntas que me hicieron sobre el proceso reactivo. El cerebro tiene en realidad 3 capas que se han gestado en la evolución. En esta evolución, el cerebro nos ha desarrollado 3 capas. No todos los animales las tienen tan desarrolladas como nosotros, o la tienen completamente desarrolladas las 3, esencialmente a lo mejor incluso, más bien esencialmente la neocorteza o el sistema límbico. Tenemos 3 capas. El reptiliano, que es el que yo les estaba mencionando, es el que está compuesto por el bulbo raquídeo, que está conectado a nuestro sistema nervioso central, que está completamente arraigado hacia la columna vertebral. Ese es el sistema reptiliano. Tiene 3 principios fundamentales: sobrevivir, alimentarse y reproducir. Cualquiera de esas 3 cosas que puedan estarnos fallando nos pueden llevar a ser muy reactivos e instintivos para poder sobrevivir. El punto es que ¿dónde yo puedo tener el control de ese cerebro? Te voy a decir algo que suena raro, pero que es muy real. Tu cerebro no te debe de manejar a ti, tú debes de manejar a tu cerebro, ¿de acuerdo? Para eso tenemos el límbico emocional, el que le vamos a llamar el administrador. El cerebro administrador es donde vive el hipocampo y el hipotálamo. Esto es la memoria, y las emociones se gestan desde ahí. Una emoción y una memoria siempre están ligados. O sea, yo voy caminando y huelo a chocolate y ese chocolate me remonta cuando yo era un pequeño y mi abuela me hacía mi chocolate y me daba una concha calientita. Es decir, en él pueden estar viviendo tanto las creencias poderosas como las creencias limitadoras. Y le vamos a llamar el administrador porque desde ahí el controlar mi emoción puede determinar la dirección del pensamiento. Es decir, si yo puedo controlar el pensamiento, el recuerdo y la emoción, puedo abocarlo al sistema del cerebro, de la neocorteza o de la razón, de la capa pensante. Esto nos va a dar una oportunidad. Pero, ok, a ver, Raúl, tú dices que puedo administrar a través de mis emociones el tipo de pensamiento que debo de tener, pero ¿cómo lo debo de hacer? Ok, toma nota de esto que te voy a decir. ¿De acuerdo? Hay 4 pasos esenciales para administrar y mantenernos el tiempo más posible en la capa pensante que en la capa instintiva. 4 pasos esenciales. El primero es muy sencillo. Siempre ante una situación trata de mantener la calma. Es decir, oye, pero está empezando a temblar. Lo primero que va a hacer tu cerebro administrador es que va a llegar una emoción de miedo, un pensamiento de destrucción, de caídas, de heridas, y el cerebro en cuestión de segundos va a tomar la decisión de que te lleve al sistema instintivo. Esto es,
puedes atravesar una ventana, brincar, saltar una barda sin tener la precaución, pero sobreviviste, te salvó. Te vuelvo a repetir, eso puede ser que te salve la vida, pero más te puede salvar la vida si tienes control de tu emoción a través de tomar la calma. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo puedo hacerlo? Es decir, reglas tan sencillas como respira profundo. Es decir, jala y suelta aire. Te va a llevar unos cuantos segundos, pero pasa algo mágico. Cuando hay una reacción que nos estresa, el cerebro inmediatamente va a segregar algo que se llama neurotransmisor. Son péptidos químicos, dirían nuestros científicos. Genera un neurotransmisor llamado, por ejemplo, adrenalina. Es algo que todo el mundo conocemos. Cuando tú respiras profundo, estás ingresando oxígeno y estás oxigenando la sangre que va a llegar a tu cerebro, y ese oxígeno empieza a diluir la adrenalina. Te voy a decir que la adrenalina, su función principal es bloquear la capa pensante para actuar, no pensar, ¿ok? Entonces, cuando tú respiras profundo, diluyes adrenalina, tu capa pensante se mantiene unos segundos o un momento más adicional en función y te puede dar oportunidad. Una vez que logras esto, te vas al paso número 2. Obtén la mayor cantidad de información que se pueda. Observa, pregunta si es necesario, indaga, investiga, obtén toda la información que se pueda con respecto a esa situación. Información es poder. Cuando tú ya tienes esa información, igual vas a encontrar un mundo gigante de información, ¿ok? La tienes, es tuya esa bola gigante de información. Entonces, una vez que lo tienes, vámonos al paso número 3. Es decir, una vez que tienes esa bola gigante de información, empiezas a descartar qué te sirve, ponlo a un lado, y que en ese momento, aunque sea bien interesante, no te sirve, empieza a descartar, hacerlo a un lado. Eso quiere decir que la bola se puede hacer más pequeña y eso te va a dar oportunidad para comprender mucho mejor la información, lo que está sucediendo, y entonces llegamos al punto número 4, tomar la decisión. Esto es tener el control más en nuestro cerebro para dejar de ser menos instintivos y más proactivos estando en una situación pensante. Créeme, esto te puede llevar a dimensiones completamente diferenciales a lo que hoy puede estar pasando en ti. Esto nos puede dar oportunidades ante situaciones que pueden presentarse muy, muy retadoras en crisis, tanto de salud, en crisis tanto político-económica como la que podemos vivir, para mantener la calma y poder sacar lo mejor de nosotros. Siendo así, de esta manera, el mensaje es, una mente abierta es una mente libre, ¿de acuerdo? Una mente libre puede divagar, puede buscar, puede ser divergente, puede interpretar diferentes caminos y alternativas, ¿de acuerdo? 3 competencias básicas que tú debes de tener. La capacidad de observar, como la estrella. El que tú puedas observar e interpretar con el tiempo la estrella, te vas a dar cuenta que cuando veas esa lámina vas a ver la estrella. Así son las oportunidades, te repito, y las oportunidades existen en este mundo, solo hay que saberla capitalizar, ¿de acuerdo? Una mente cerrada es esclava a lo que ya está programado en nuestra mente, a lo que se ha fijado en una creencia. Y te aclaro, hay creencias poderosas, yo soy interesante, yo soy una persona inteligente que sabe hablar a la gente, pero también hay creencias limitantes que están ubicadas en el TIC y que tienes que saber pasar al TOC, ¿ok? 3 competencias, la capacidad de saber, observar, observa todo con detenimiento, la capacidad de saber preguntar. Nadie sabe lo que puede lograr hasta que lo pregunta, lo investiga, lo indaga, pide asesoramiento. Y la otra, que es elemental, la capacidad de escuchar,
de hacer todo lo necesario para comprender lo que me están diciendo y poder tener la capacidad de analizar. Y te voy a sintetizar otra vez los 4 pasos. 1, mantén la calma, respira profundo, cuenta del 10 al 1. Paso número 2, busca la mayor cantidad de información que se pueda. Observa, pregunta, escucha. Paso número 3, analiza. Esta es nuestra capacidad de análisis, de aterrizaje. Analiza esa información, elimina lo que en ese momento no necesitas, aunque sea muy interesante, y quédate solo con lo esencial que sí necesitas para poder tomar la decisión. Eso te va a abrir oportunidades. Ya mente abierta, más de oportunidades. Mi querido Raúl, ahorita que te escuchaba, Sí. de hecho justo lo apunté en el chat, es Sí. que esta capacidad de obtener información acerca de lo que me está pasando, indagar, preguntar, Sí. me evita hacer suposiciones, Sí. y esas suposiciones normalmente, por ser suposiciones, me llevan a tomar malas decisiones. Claro. Entonces, entre menos suponga y más averigüe, mejores decisiones tomaré. Así es. Y te evitas distorsionar una realidad a lo que se convierte en algo que se le llama modelos mentales. Un modelo mental es un juicio, una presuposición, algo que doy por hecho, aunque no sea necesariamente verdad. ¿De acuerdo? Ahora, que también me gustaría ser muy claro en esta parte. También tenemos que saber y tener muy firme en dónde estamos investigando esa información. Porque muchas veces, por ejemplo, las redes sociales tienen muy buena intención, ¿de acuerdo? Pero a veces ya está muy distorsionada la realidad y la verdad. Así es que también debemos de saber dónde estamos buscando, en qué fuentes y quiénes están diciendo esa información. Pero ¿cómo puedo hacer para poder ser una mente abierta? Ok. Primer paso, creértela que tú puedes. Si te estás dando cuenta en tu pensamiento ahorita, en este momento, estás en un proceso de tic. Es decir, no es fácil lo que te estoy diciendo, pero a través de la práctica tu mente se va a flexionar como la bolsa. Una vez que se estira, no va a regresar. Entonces, ¿qué es lo que te sugiero? Que lo pongas en práctica inmediatamente. Es decir, terminando esta charla, todo pensamiento que tú empieces a tener, toda charla que tú empieces a tener con otras personas, empieza a ser un cazador. Tal vez en ese momento no lo vas a cambiar inmediatamente, pero apúntalo. Y una vez que estés tranquilo, relajado, revisa lo que apuntaste y empieza a mandarle las señales a tu mente para pasarlo al TOC. Te explico brevemente algo. Siempre en las lecturas vamos a ver que nos dicen que en un promedio de 21 días haciendo algo, va a pasar del inconsciente al consciente un conocimiento y se va a convertir en un hábito. Esto no lo inventó una universidad por decirlo, porque se escuche bonito. Fue un científico que hacía operaciones, hacía cirugías, a veces, por ejemplo, le quitaba la mano a alguien y él se daba cuenta que después de la operación, en los siguientes días, ese paciente quería seguir agarrando un tenedor, una cuchara o quería hacer algo con una mano que ya no tenía. Le parecía curioso, pero empezó a observar a otros pacientes y caían exactamente en esa misma situación. Y al observar, se dio cuenta que en un promedio de 20, 21 días, cuando el paciente empezaba a ser consciente que ya no tenía esa mano, empezaba a utilizar la izquierda para procesar lo que él necesitaba. Y es ahí donde empiezan a nacer este tipo de estudios. O sea, que no nos lo dicen muy románticamente, es real. 21 días practicando algo, lo vas a hacer consciente, lo vas a hacer un hábito y va a pasar a ser algo poderoso en tu vida. No es fácil, pero tienes que buscar la manera de cómo así hacerlo. Recuerda, el no ya lo tienes ganado. Ahora hay que aprender a ir por el sí. Oye, Raúl, un tema que a mí me parece muy interesante es en todo este tema del pensamiento reactivo y proactivo y toda esta forma de pensar, el impacto que de pronto tiene el entorno en la forma en que pensamos. De pronto resulta muy complejo evadirte del entorno cuando el 99% de las noticias
noticias en la radio, en el teléfono, en redes sociales, es Todo lo el contrario. coronavirus, el número de infectados y que si ya van tantos muertos, etcétera. Entonces se vuelve complejo. Así ¿Qué es. podemos hacer aquí? ¿Cómo podemos distraer el pensamiento? Así es, mira, uno, yo te voy a dar un consejo. Solo busca las noticias oficiales que te puedan verdaderamente tener abierto y consciente lo que está sucediendo. No vamos a evadir la realidad, ¿de acuerdo? La realidad es que nos vamos a enfrentar a una situación estresante y difícil. Pero si tú tratas de leer todas las noticias, todas las redes sociales, a veces las noticias vienen ya muy tendenciosas y a veces, desgraciadamente, las noticias están hechas para bajar nuestro perfil, para que nos quedemos tranquilos y no nos movamos mucho. Uno de los principales consejos que yo te doy fue un ejercicio que hicieron en una empresa que es pequeña, donde se manejaba mucha tensión y estrés por el trabajo que se estaba gestando. Lo que les pidieron fue bien sencillo: no ver noticias, solo estar pendiente de lo más trascendental, que de todos modos te vas a enterar. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Subió la productividad. Así es que yo te invito, mira, a veces hasta chistes hacemos de esto, pero pues trata de evitar las noticias que no tienen verdaderamente un fondo importante y solo busca noticias oficiales que te puedan orientar lo que sí debes de hacer. ¿Me estoy explicando? Y la otra es Totalmente. que cuando tú manejas la emoción, fíjate, el pensamiento, si tenemos una persona parada, cabeza es pensar, su boca decir, su corazón es sentir y los pies es hacer. Tiene que haber una línea recta entre el pensar, decir, sentir y hacer. A eso se le llama congruencia. Así es que yo te invito en algo bien interesante. Tú en este momento vas a ser un líder moral, a lo mejor hacia tus compañeros, pero lo más esencial, hacia tu familia. Si tú mantienes control en el pensamiento y en la emoción, es decir, eliminas lo que no tienes que escuchar, ¿de acuerdo? Y solo controlas lo que sí tienes que escuchar o de informarte, es más seguro que tu emoción esté en un proceso más de apertura y de control y de congruencia. Porque recuerda, el lenguaje corporal es más poderoso que el lenguaje verbal. Así es que si tú mantienes el control y te ven tus hijos y te ven tu esposa, ellos se van a relajar y van a mantener un control emocional. Por eso vale la pena, y es bien importante la pregunta que tú hiciste. Trata de limitar a la información más esencial que se necesita sobre la situación. ¿Cómo Por favor. controlar los factores externos de bloqueo en la mente abierta? Ok, hay factores que aunque tú quieras cambiar no vas a poder. Hay factores como el que viene una crisis económica, tú no lo puedes controlar, quieras o no quieras, va a venir. Pero hay factores internos dentro de tu círculo de influencia, o sea, círculo de no influencia, todo aquello que aunque no quieras va a suceder, inminentemente puede pasar. El círculo de influencia es todo aquello que tú sí puedes controlar a través de tu pensamiento. A lo mejor vamos a decir, viene una crisis, esto me está estresando porque ¿qué va a pasar con mi trabajo? No me voy a meter en cosas porque no los quiero anclar mucho en esa situación, pero tenemos muchos de estos pensamientos. ¿Qué de lo que tú estás pensando está en tu círculo de influencia? Es decir, tendrás la capacidad para buscar alternativas económicas que en su momento te puedan llevar a lograr una decisión más clara sobre la situación. Tendrás la capacidad para buscar cuáles son los mejores lugares donde puedan estar ofertando un mejor precio que te dé ventaja y pueda controlar el gasto que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que determinar si es un círculo de no influencia, prepárate, busca información. Si es tu círculo de influencia, empieza a buscar alternativas que aunque a pesar no lleguen, estén preparadas por si llegase. Yo en este momento, como en cualquier otro, yo prefiero acercarme a posibilidades constructivas. Entonces,
escucho a todos aquellos que dicen, pues sí, es una crisis, pero vamos a salir reforzados, estamos viviendo una oportunidad de aprender en tecnología, de avanzar años luz, ¿no? En términos de tecnología. Ajá. Entonces, bueno, gracias por esta plática. La verdad es que escuchar estos conceptos me nutren y bueno, estoy totalmente alineado con lo que comparto. Me encanta. Yo soy un loco soñador, amante de la vida y he tomado la decisión de, a pesar de que haya situaciones muy difíciles, aprender de ello. Ahora, tener pensamiento positivo no necesariamente te está abriendo ya el camino a que sucedan las cosas. Es decir, tengo pensamiento positivo, te voy a generar un pensamiento creativo y voy a generar un pensamiento planificador que me permita aterrizar y llevar a cabo y lograr algún objetivo o alguna situación. Te agradezco. Gracias a ti. Tengo una pregunta. Por favor. Sí, una duda. Prospectas tu pensamiento positivo y en mi caso trato de ser muy empático con otras personas, aunque no esté totalmente de acuerdo, pero ¿cuál sería la estrategia para vencer el boicot cuando tú dices vamos a salir adelante y te encuentras con personas que te dicen no, esta es una estrategia del gobierno y nos van a desestabilizar y encuentras ese entorno casi hostil? ¿Cuál sería un mecanismo para evitarlo, bloquearlo o no caer en tratar de ser empático y unirte a una idea con la que no estás de acuerdo? Ok, te lo agradezco mucho. Gracias por tu pregunta. Mira, el tener un pensamiento positivo debe de tener, también viene acompañado con un proceso de autoconfianza y de una autoestima bien sustentable que te permita ser firme en tu pensamiento. Recuerda, mientras que no le hagas daño a nadie ni te hagas daño a ti mismo, es completamente válido. Si tu pensamiento está muy bien fundamentado, es decir, si tú estás diciendo, ok, la economía puede venir en pique, pero siempre hay una oportunidad que yo puedo visualizar, es porque tú tienes una creencia poderosa de poderlo hacer, ¿de acuerdo? Te vas a encontrar ahí algunos diablos, vamos a jugar a los ángeles y a los diablos, metafóricamente. El pensamiento angelical y el pensamiento diabólico, ¿de acuerdo? El pensamiento angelical te dice, sí puedes, tienes todo lo necesario, claro que si le buscas vas a encontrar una alternativa positiva, pero siempre vas a escuchar a alguien que te diga, no se puede, es difícil, ya mi tío lo hizo alguna vez, recuerdan del 85 cuando hubo esa crisis, como tu tío perdió la casa, vas a encontrar muchas tipos de información de ese estilo. Ahora, de lo que te digan, si hay algo todavía, a pesar de que es pesimista, algo que te pueda dar mensajes óptimos, tómalo y constrúyelo sobre tu parte positiva. Del otro lado, ¿sabes qué? Ser asertivo no significa ser agresivo, ser grosero. Simplemente respeta el pensamiento de esa persona. Tú no puedes cambiarlo si él no quiere cambiar y creo que tampoco vamos a jugar el papel de psicólogos o psiquiatras con todos. Simplemente lo único que te pido es respétate a ti, respétate tu pensamiento. Si tu pensamiento es constructivo, trata de mantenerte firme en él porque eso va a afirmar tu autoconfianza y va a seguir construyendo puntos en tu autoestima que te van a llevar a un proceso de imagen, y no nada más de imagen, sino de proyección del liderazgo. Y necesitamos gente así en estos momentos y en este mundo y en este país. Gracias. Bueno, primero agradecerle a Raúl porque pues, creo que fue muy buena la plática y nos abre un mundo de posibilidades. Ahora sí fue un mar abierto de posibilidades. Entonces, a todos, muchísimas gracias por su asistencia, por su participación. Y gracias, Raúl, nuevamente. Yo les agradezco a todos el haberme escuchado y solo quiero que se queden con esa frase que mi hermosa esposa me la mostró hace poco y me ha ayudado mucho. Ella dice, y no es de ella, pero ella la mantiene como parte de su filosofía. No sabemos lo fuerte que somos hasta que ser fuerte es la única opción que tenemos. Muchas gracias. Yo soy Raúl García, Willy Creativo, junto con LED Vision. Nos encantó que tú te hayas conectado con nosotros. Cuídate, cuida a tu familia, cuida tu salud, obedece las reglas que nos están pidiendo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.